La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. Esta se puede clasificar a su vez en aguda y crónica. La aguda es una inflamación progresiva de la vesícula biliar y la crónica consiste en una inflamación prolongada en el tiempo por repetidos episodios de colecistitis aguda. La principal causa de la colecistitis es la obstrucción del conducto cístico, casi siempre provocada por la presencia de un cálculo biliar. Esta obstrucción impide el flujo normal de la bilis, lo que produce inflamación e incluso infección en la vesícula. En la colecistitis aguda, esta es la causa más frecuente. Sin embargo, también puede presentarse la colecistitis alitiásica, que ocurre sin la presencia de cálculos. En estos casos está relacionada con infecciones bacterianas o virales. Entre las bacterias más comunes se encuentran Streptococcus beta hemolítico del grupo A, Salmonella y Escherichia coli. Entre los virus más frecuentes destacan el citomegalovirus, el virus de la inmunodeficiencia humana, los virus de hepatitis A y B, el Epstein-Barr y la toxoplasmosis. Además, se ha demostrado una asociación con ciertas condiciones clínicas graves, como el uso prolongado de nutrición parenteral, una cirugía mayor, la deshidratación, shock, los traumatismos abdominales, el uso de opioides o vasopresores, la ventilación mecánica, las quemaduras extensas, algunas cardiopatías, las transfusiones múltiples y el ayuno prolongado. En el caso de la colecistitis crónica, los factores de riesgo son similares, pero el proceso inflamatorio se desarrolla de manera más lenta y progresiva. Afecta con mayor frecuencia a personas mayores de 40 años, principalmente a mujeres. Entre los factores asociados se incluyen la obesidad, la nutrición parenteral, la pérdida de peso, el descenso de colesterol HDL, el aumento de triglicéridos, el embarazo y el uso de anticonceptivos hormonales. En conclusión, la obstrucción del conducto cístico es la causa principal de la colecistitis, aunque existen diversos factores infecciosos, metabólicos y clínicos que pueden contribuir a su aparición. Reconocer estos factores de riesgo es fundamental para su prevención y tratamiento. Cuando la obstrucción de las vías biliares impide que la bilis llegue al intestino, puede ésta tener que retroceder y volver a circulación. Pero bien, veamos dos casos. En el primero, la obstrucción puede situarse en el conducto cístico, la cual provocará el regreso de la bilis hacia la vesícula, en donde la bilis se encontrará estancada, irritando la vesícula, ya que ésta seguirá contrayéndose, provocando que la mucosa libere enzimas y moco, dando lugar a que se inflame y se distienda la vesícula. Esto desencadenará un aumento en la presión y engrosamiento de las paredes. Al mismo tiempo, puede crear un aumento en el crecimiento bacteriano, provocando infecciones. El otro escenario es que la obstrucción suceda en el colédoco, interfiriendo en el flujo biliar desde el hígado. Las células hepáticas no dejarán de producir bilis, provocando que la acumulación también sea en el hígado, así aumentando la presión de los conductos biliares y forzando a la bilis a salir hacia el torrente sanguíneo, provocando ictericia, ya que la bilis preferirá la adherencia hacia los tejidos blandos como ojos o piel. En la colecistitis aguda sin litos puede ocurrir debido a la disminución contráctil a la colecistoquinina. Las paredes de la vesícula biliar se inflaman y se distienden, pudiendo aparecer infecciones. La colecistitis crónica consiste en una inflamación prolongada en el tiempo de la vesícula biliar, y esto se debe a repetidos episodios leves de colecistitis aguda. Engrosando las paredes de la vesícula biliar, esta comienza a encogerse y finalmente perder la capacidad para llevar a cabo la función de concentrar y almacenar bilis. Colecistitis aguda. Presencia de dolor abdominal en el cuadrante superior derecho que puede irradiar hacia la espalda o hacia el hombro. Frecuentemente está asociado a náuseas y vómitos y puede intensificarse tras la ingesta de alimentos grasos. La fiebre, aunque no es muy alta, es un signo común. Y el signo de Murphy es la interrupción de la inspiración profunda por dolor al palpar el hipocondrio derecho. En la colecistitis crónica igual hay episodios recurrentes de dolor en el hipocondrio derecho, pero a diferencia de la aguda, los síntomas suelen ser menos intensos y no se acompañan de fiebre.
No existe un hallazgo por sí solo capaz de confirmar o descartar la colecistitis. Por eso, el diagnóstico se apoya principalmente en el cuadro clínico y la exploración física del paciente. En la evaluación clínica se consideran los signos y síntomas característicos, como el dolor en el cuadrante superior derecho, la fiebre, las náuseas o los vómitos, además de la presencia de un signo de Murphy positivo durante la exploración. En los estudios de laboratorio suele observarse un aumento en los leucocitos y una elevación de los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva. En algunos casos también puede presentarse elevación de la bilirrubina. En la colecistitis crónica, los resultados de laboratorio generalmente son normales o mínimamente alterados, a diferencia de la colecistitis aguda, donde sí existen marcadas alteraciones inflamatorias. En cuanto a los estudios de imagen, la ecografía abdominal es el estudio inicial de elección. Este examen permite identificar el engrosamiento de la pared vesicular mayor de 3 milímetros, la distensión de la vesícula, la presencia de cálculos biliares y el signo de Murphy ecográfico, que se manifiesta cuando el paciente presenta dolor al colocar el transductor sobre la vesícula inflamada. Por otra parte, la tomografía computarizada puede aportar hallazgos adicionales como aumento en la distensión de la vesícula, realce mural, que es un engrosamiento en la pared, estriación mural, líquido perivesicular y aumento en el realce hepático adyacente, siendo estas útiles para diferenciar entre una colecistitis aguda de una crónica. En cambio, si las dos anteriores no son concluyentes, se recomienda realizar gammagrafía hepática, ya que tiene alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de colecistitis aguda. Además, estudios recientes sugieren que el análisis del microbioma de exosomas séricos podría aportar biomarcadores diferenciales entre ambos tipos de colecistitis. El tratamiento inicial de la colecistitis aguda suele incluir la reanimación con líquidos intravenosos y el inicio inmediato de antibióticos. En pacientes considerados candidatos a cirugía, la colecistectomía sigue siendo el abordaje de elección. Esta consiste en la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar, especialmente si los cálculos son numerosos, de gran tamaño o están calcificados. Hablando de los pacientes con colecistitis crónica leve que no son candidatos a cirugía, pueden beneficiarse de modificaciones en la dieta. Para el tratamiento nutricional de la colecistitis aguda, se suspende temporalmente la alimentación oral. La nutrición parenteral puede estar indicada en casos de desnutrición y si se prevé que permanecerá en ayunas durante un periodo prolongado. Cuando se reanude la alimentación oral, se recomienda una dieta normocalórica, al menos que la condición del paciente tenga otras necesidades. Debe ser baja en grasas para disminuir la estimulación de la vesícula biliar, es decir, entre 30 a 45 gramos de grasa por día, ya sea una fórmula hidrolizada o una dieta oral, y los otros macronutrientes serán ajustados dependiendo de igual manera de la condición del paciente. Después de la colecistectomía, los pacientes pueden sufrir síntomas de gastritis secundaria al reflujo duodenogástrico de los ácidos biliares, por lo que se recomienda la adición de fibra soluble al régimen alimenticio, ya que ésta puede actuar como un agente quelante, la cual se unirá a la bilis en el estómago en los periodos entre las comidas y así evitar la gastritis. Ahora, para la colecistitis crónica se recomienda un régimen alimenticio pobre en grasas durante un largo plazo en el que entre el 25 y el 30% de las calorías totales provengan de las grasas. No se recomienda una limitación más estricta porque la presencia de lípidos en el intestino es importante para mantener un cierto estímulo y drenaje de los conductos biliares. Las grasas saturadas deben ser reemplazadas por aceite de pescado y grasas poliinsaturadas para así reducir el riesgo de formación de cálculos biliares. Como parte del tratamiento nutricional de colecistitis, es importante conocer el régimen alimenticio con restricción de grasas, el cual nos va a indicar aquellas bebidas y alimentos permitidos y no permitidos.
Entre las bebidas permitidas tenemos la leche desnatada, el suero de leche desnatada, el zumo de frutas, los refrescos y el chocolate, siempre y cuando sean elaborados con leche desnatada y cacao en polvo, mientras que del lado de no permitidos tenemos la leche entera, el suero de leche entera y el chocolate con leche. Otros productos lácteos que se mencionan en el régimen del lado de permitidos son el yogur con leche desnatada, el requesón sin grasa o bajo en grasa, los quesos bajos en grasa con un máximo de 5% de suero de leche, y aquellos no permitidos son la leche entera al 2% o al 1%, leche con chocolate y los quesos elaborados con leche entera. En el caso de los cereales, se van a permitir los cereales no grasos, los espaguetis, fideos, arroz, panes integrales o enriquecidos, las palomitas de maíz, y entre las verduras todas van a ser permitidas siempre y cuando sean cocinadas sin grasa, y las frutas no hay límite. Del lado de no permitidos tenemos cereales como las galletas, los panes, el pan de huevo o queso, las donas, buñuelos, las palomitas con grasa, los panes con grasa añadidas y las verduras que sean cocinadas con mantequilla, gratinadas con nata o fritas y en guisos. En el caso de las carnes, se permiten las aves de corral sin piel, el pescado, la ternera en todos sus cortes, el hígado, la carne magra de vaca, cerdo y cordero retirando la grasa visible, el salmón o el atún en escabeche y el tofu o tempeche. Del lado de no permitidos tenemos las carnes fritas o grasientas, el pastel de carne o cerdo, los embutidos, la piel de ave, la gallina estofada, el pato y el ganso, atún y salmón enlatados en aceite y la carne de ternera no magra. Con respecto al consumo de huevo, este debe ser moderado, siendo preparado con la cantidad permitida de grasa. En cuanto a la clara de huevo, no hay limitación y los sucedáneos de huevo deben ser bajos en grasa. En el caso de colecistitis aguda, solamente se pueden consumir como máximo 3 piezas a la semana o como máximo una pieza al día, siempre y cuando se sustituya a una fracción de la cantidad permitida de carne. De esto último se hablará más adelante. En el grupo de sopas se permite el consumo de consomé, caldo claro, sopa de verduras sin grasa, crema con leche desnatada, sopas deshidratadas empaquetadas y los condimentos en las cantidades que se deseen. En cuanto a postres, está permitido el helado de frutas o de yogur desnatado, la gelatina, el pastel con leche desnatada, los batidos de frutas que incluyan gelatina, azúcar y clara de huevo, las frutas, el pastel de ángel, las galletas saladas y el barquillo de vainilla. Y del lado de no permitidos tenemos a los pasteles, las tartas, los postres con manteca, chocolate o grasa, a menos que posea una preparación especial utilizando una porción de la cantidad permitida de grasa. Entre los dulces permitidos tenemos la gelatina, la mermelada, la miel, el azúcar, caramelos azucarados, el glaseado, las gominolas o el cacao en polvo. Y en los no permitidos tenemos cualquier golosina elaborada con chocolate, frutos secos, mantequilla, nata o cualquier tipo de grasas. Como hemos mencionado, el consumo de grasas debe ser moderado. Para ello, vamos a elegir hasta el límite permitido entre los siguientes, donde una porción de la cantidad que se enumera a continuación corresponde a un equivalente de grasa. Esto aplica principalmente para colecistitis aguda. Durante la mención de algunos alimentos como el huevo, las carnes y las grasas, hacía referencia a la cantidad de alimento que representaba un equivalente. Esa información nos es de ayuda para la interpretación de la presente tabla, donde se muestra cómo es una dieta con 40 gramos de grasa aproximadamente. Esto como ejemplo de una dieta para colecistitis aguda. La intolerancia a alimentos varía entre las personas con trastornos de la vesícula biliar. Sin embargo, muchos se quejan de alimentos que provocan flatulencia y distensión abdominal. Por ello, es importante determinar junto con el paciente los alimentos que deben ser eliminados.